Ya, buenas amigos, vamos a empezar con el curso de geometría analítica. Ya, voy a preparar una lista de videos en el que vamos a desarrollar los temas. A ver, el primer tema que vamos a tocar y es el de hoy, es el de sistema coordenado lineal. Ya, primero haré este video para donde explicaré la teoría, ¿no? Y después aquí a una hora estaré haciendo otro directo donde voy a explicar los ejercicios de este tema. Ya, todos los domingos voy a estar haciendo el curso de geometría analítica, ¿no? Vamos a tocar capítulos desde el sistema coordenado lineal, que es el de hoy. Después sistema coordenado bidimensional, línea recta, la circunferencia, la parábola, la elipse, ¿no? La hipérbola. Y luego de eso nos van tocaremos un poquito sobre el tema de límites y derivadas. ¿Está claro? Ya. Entonces, vamos a empezar con este tema. Ya. Ya, vamos a empezar con este tema. A ver. El sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a tocar el tema del sistema de coordenadas. Vamos a ver. Bueno, la geometría analítica es una de las partes de la matemática que tiene por objeto el estudio de las relaciones entre el álgebra y la geometría euclidiana. Ya, como lo ven acá, álgebra y geometría euclidiana. La geometría euclidiana, como ustedes la conocen como geometría plana. Entonces, la relación que tienen estas dos materias se ve en la geometría analítica. Ya. ¿Y por qué acá ven el nombre de René Descartes? Bueno, el que puso los cimientos de la geometría analítica lo hizo en el año de 1637 y fue este famoso filósofo francés y físico René Descartes, ¿no? Es el autor del método llamado cartesiano. Es por eso que se le llama plano cartesiano, en honor a él, ¿no? Entonces a la geometría analítica también se le podría llamar, o se le conoce en honor a René Descartes, como geometría cartesiana. Es así. Ahora, a ver, para tocar este tema de sistema coordenado lineal, ¿no? Sistema de coordenadas, dice acá, vamos a tener que repasar algunos conceptos previos. Por ejemplo, el que dice acá, recta orientada. ¿A qué se llama? Bueno, en geometría plana ustedes han estudiado, ¿no? Lo que es una recta, ¿no? Es una línea, ¿no? Que tiene una sola dirección y que no tiene fin para ninguno de los dos sentidos. O sea, hay que suponer que la recta, ¿no? Hay que suponer que la recta sea la que estemos tomando, la recta que está de color amarillo, ¿no? Y que sigue para allá y que sigue para allá, sin fin. Para ninguno de los dos sentidos. Entonces, ¿a qué se llama recta orientada? Es porque va a tener una orientación. ¿Me entiende? Una orientación. Entonces, esa orientación pues, se va a tener que hablar de dos formas. Una de dirección y otra de sentido. ¿Cuál es la dirección? Cuando se habla que una recta tiene dirección, viene a ser, no, la inclinación que tiene esa recta, no, la recta amarilla, con respecto a una horizontal que nosotros tomemos, ¿no? Entonces ahí ya sabremos cuál es la dirección, o sea, la inclinación que tiene la recta. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es el sentido, ¿no? En este caso, nosotros podríamos decir que el sentido que vamos a tomar es hacia ese lado, ¿no? En un caso, o si no, hacia ese lado, el otro caso. Ya está. A ver, ¿qué más? A ver, segmento orientado. Cuando se habla de segmento orientado, y ya sabemos que un segmento es, suponte que tenemos a la misma recta, ¿ya? Vamos a trabajarlo acá. Vamos a agarrar otro colorcito. A ver, por ejemplo, este acá. Y que sea, por ejemplo, el punto A y el punto B. Así, de esa forma. ¿Ya? Entonces,
Si yo tengo el segmento AB, ¿no? Si yo tengo el segmento AB y digo que está orientado, es que yo estoy escribiendo al segmento AB así de esa forma. Estoy diciendo que el segmento como punto inicial es el A y que me estoy dirigiendo hacia el punto B. Eso. Entonces, cuando yo escribo B sobre A, ¿es igual que A sobre B? No. Porque el primero, B sobre A, este de acá, se está dirigiendo primero de B hacia A, o sea, así en este sentido. Mientras que AB es de acá hacia allá, ¿no? Entonces le estoy dando ese sentido. Entonces, BA es igual a AB diferentes, son diferentes. Y si los quisiera relacionar, ¿cómo los pondría? ¿Cómo los pondría si los quisiera relacionar? Vamos a ver. Si los quisiera relacionar, yo tendría que poner un signo menos. Así. Así, un signo menos. Entonces ahí pongo AB. Ya está. A ver, teorema de Chasles. ¿A qué se refiere ese teorema? Mira, hay que suponer, vamos a dibujar un poquito más abajo acá. Acá. Ahí. Que yo tengo el punto A, el punto B y el punto C. Así de esa forma. ¿Ya? Así de esa forma. Entonces, si yo quisiera conseguir el segmento que va desde A hasta C, este segmento orientado, yo tendría que sumar dos segmentos y orientados más o menos de la misma forma, o sea, primero ir de A hacia B, o sea, de esta forma, y luego sumar de B hacia C. Así. ¿Ya? A ver, puede cumplir para cualquier tipo de ordenación de ABC, claro. Por ejemplo, yo puedo obtener acá, miren, a ver, yo puedo obtener acá, por ejemplo, acá C, acá A y acá B. Por ejemplo, ¿no? Esto es otro tipo de ordenamiento. Entonces, yo quiero tener de A hacia C, o sea, esto de acá. Primero tengo que ir y tengo que pasar por el punto B. Primero tengo que ir de A hacia B y luego de B hacia C. Y obtengo el AC. Es eso lo que me dice. ¿Ya? Ese es el teorema de Chasles. Ahora, cuando me hablan de módulo de un segmento, ¿a qué se refieren? Cuando me dicen hallar el módulo de un segmento, me están pidiendo hallar la longitud que mide el segmento. Entonces, supongamos que yo tengo este mismo ejemplo. Vamos a tomar este mismo ejemplo que tengo acá. Ese mismo ejemplo. ¿Ya? Ese mismo ejemplo. Entonces, si yo tengo ese mismo ejemplo y yo quiero hallar el módulo y se expresa de esta forma. Así. ¿Está bien? Así. A ver, vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Un ratito. A ver. Así. Ya, así. Entonces, yo tendría que hallar la longitud desde A hasta B. ¿No? Lo hallo, ¿no? Ya está. Y esa longitud, como es longitud, tiene que ser positiva. Entonces, ¿qué pasa si yo hallo de B hacia A? O sea, al revés. Es lo mismo. Porque yo le estoy tomando el valor absoluto. Le estoy tomando la longitud. ¿Cuánto mide? Una longitud no puede ser negativa, tiene que ser positiva. Tanto mida de A hacia B, tiene que medir igualito de B hacia A. Eso es. Ya está. Ahora vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo mira, por ejemplo, no, mira, vamos a ver. A ver, si yo tomo este caso, el de acá, vamos a ver, miren, este de acá, ya, ese que estoy circulando, ya, ese, y lo llevamos acá, ya, si lo llevamos acá, a este ladito. Si yo tengo, miren, vamos a borrar esto acá, mira, vamos a escribirlo bonito para saber de dónde sale. A ver,
el módulo de AB es el mismo que el módulo de BA. Eso es lo que estoy escribiendo. Ya, pero ¿cómo lo escribiría así en segmentos? Yo sé que BA, ¿no?, es igual a menos AB, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo si yo tengo esto, miren, y yo le tomo acá valor absoluto, acá que me sale, ¿sí o no? Y el negativo, valor absoluto seguro positivo, y miren, ya está, ¿no? Eso sería una explicación algebraica de por qué el módulo, tanto lo tomes en cualquier sentido, va a ser el mismo. A ver, entonces ahora hablemos sobre eje numérico. Ya, hablemos sobre eje numérico. Bueno, un eje numérico, vamos a dibujarlo. A ver, vamos a dibujarlo así. Vamos a ver, nosotros tenemos una recta, ya, acá tenemos una recta. Ya, en esta recta, ya, tenemos que tener un origen de coordenadas, ya. A ese origen de coordenadas le tenemos que llamar O, el punto O, y ese tiene que ser tiene que tener el valor de 0, ya. Y de ahí tenemos que designar una unidad, ya, una unidad. ¿A qué me refiero? Tenemos que designar una unidad ahí, ya, y con el valor de 1. Entonces, tomando esa longitud, nosotros podemos poner y adicionar más valores, ¿me entienden, papá? Y que se va hasta, bueno, hasta el infinito, ¿no es así? ¿No? Y a este eje vamos a llamarle eje X, ya, ya está. Ahora, al de acá, igualito, como ya tengo una longitud, si voy para la izquierda ya sería menos 1, menos 2 y se forman menos 3, y a este lado le llamamos menos X. Entonces ese es el eje numérico, ya está. En donde a este punto O se le llama origen de coordenadas, origen, ya, origen de coordenadas, ¿está bien? Y desde el punto O hasta el X, mira, hay que suponer, ya, que hay que llamarle no menos X, sino un X', ya, un X', hay que ponerle X', ya está. Si yo tomo de O hasta X, a eso le vamos a llamar semieje positivo, ¿está bien? Escribo el más, pero se llama el semieje positivo. Y el de O a X', semieje negativo, así de esa forma, ya. Ahora hablemos sobre abscisa de un punto sobre un eje. Ya tenemos definido qué cosa es el eje numérico, cuáles son las partes. ¿Y a qué se refiere cuando se habla de abscisa? De la abscisa de un punto de ese X. Bueno, la abscisa vendría a ser la medida algebraica del segmento orientado desde el origen hasta ese punto. O sea, miren, vamos a explicarlo por acá. Supongo que tenemos una recta así. Nosotros ya tenemos que el origen está acá. ¿Está bien? Ese es el segmento O. Ya, ven. Ese es el segmento O. ¿Está bien? Y tenemos un punto A acá. ¿Ya? Y tiene su abscisa, hay que ponerle su X sub A, que no sabemos pero por eso estamos haciendo un ejemplo, ¿ya? Y que está orientado hacia el eje positivo, por ejemplo, hacia eje X, ¿ya? De O hacia X, así está dirigido hacia allá. Entonces la abscisa sería la medida algebraica, o sea, tomar desde O hasta A. ¿Cuánto mide esa longitud algebraica? Desde O hacia A. Entonces acá vendemos. El último punto sería A, sería X, A. Y el primer punto sería 0. O sea, su medida sería
este XA. Así es como se mide algebraicamente un segmento. El segundo punto menos el primer punto, así. Entonces XA vendría a ser la abscisa de ese punto. Ya está. Ahora hablemos sobre sistema coordenado lineal. Ya. Bueno, la correspondencia que existe entre dos puntos de una recta y los números reales se llama sistema coordenado lineal. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Miren, vamos a tener que dibujar la recta acá. Vamos a tener que dibujar la recta acá. Ya, una recta por acá. ¿Está bien? Ahí. Vamos a tener como vamos a definir como un eje de coordenadas. Entonces el punto 0 hacia acá que esté los positivos. Entonces, por ejemplo, acá el punto A es el punto O, el A es 1, un punto P1 que tenga una abscisa X1 y un punto P que tenga la abscisa X. Ya. A ver. Ya. Y por acá un punto P2 que tenga una abscisa X2. Ya está. Entonces, como vemos acá, todos los puntos hacia la derecha son positivos y todos los puntos hacia la izquierda son negativos. Entonces, si yo tengo un x sub 1, este va a ser mayor o igual que 0. Si yo tengo el x sub 2, este va a ser menor o igual que 0. Negativos. Ya. A ver. Ahora, como de antes les dije, a ver, en la pizarra anterior les dije, para hallar la distancia de un punto hacia otro punto, en este caso de P1 a P2, lo que tengo que hacer es precisamente restar el último punto, el segundo punto que sería P2, restar por ejemplo X2, le tengo que restar el primer punto, P1, o sea X1, así. Esa es la distancia de P1 a P2, así, de esa forma. Esa es la, como se podría decir, la distancia dirigida, vamos a llamarle así. Distancia dirigida. Así, de esa forma. Ahora. ¿Cómo puedo demostrarlo esto tranquilamente? Con lo anterior, con esta parte. Y a ver, si quisiera demostrarlo, vamos a agarrar otro colorcito, color amarillito. Vamos a demostrarlo. Miren. Si yo quiero, por ejemplo, obtener P1 a P2 así de esa forma, esto, vamos, espérate, está muy grandecito, vamos a escribirlo un poquito más ajustado. Mira, si yo quisiera escribir P1 a P2, primero tendría que hacer, si me fijo el gráfico de arriba, ir de P1 a 0, ¿no? De P1 al punto O y luego del punto O a P2, de esa forma, ¿sí o no? Ya está ahí. Entonces vamos ahí. ¿Cómo se hace P1 P2? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que se logra hacer esto? Esto vendría a ser la distancia que hay de P1 a P2, ¿no? Y P1 sobre 0, ¿cómo se hace eso? A ver, el último, 0 menos el primero, P1, ¿vieron?
y le tendría que sumar acá P2 menos 0. A ver, vamos a seguir. Entonces, la distancia de P1 a P2 vendría a ser, bueno, acá en la segunda parte P2 es negativo, aquí es positivo, perdón, le tendría que poner acá, y aquí P1 sale con el menos, así de esa forma, ¿no? Entonces queda demostrado como si es que se halla la distancia de un punto a otro punto. A ver, vamos a ver otro teorema, ya, que me dice así, que la distancia a ver, un ratito. La distancia no dirigida desde P1 a P2, ya, así, distancia no dirigida. Ahora hablemos sobre... Ver, espérense, vamos a borrar todo esto, vamos a escribirlo bonito. A ver. Ya, vamos a hablar sobre distancia no dirigida de P1 a P2. Ya. No dirigida, o sea, no es una resta algebraica, sino un valor absoluto, o sea, una longitud. De P1 a P2 vendría a ser el valor absoluto tanto de la resta de entre P2 menos P1, o sea, vamos a tomar sus coordenadas, sería x2 menos x1, y tendría que ser lo mismo que x1 menos x2. Así. Ya, ahora. Vamos a división de un segmento en una razón dada. Cuando me dicen que un segmento está dividido mediante una razón, se refieren a que, miren, vamos a dibujar el segmento, ya. Hay que suponer que acá está el origen, acá está el punto A, acá está el punto B, ¿no? Tiene su abscisa A, tiene su abscisa B. Y lo vamos a dividir a este segmento. Al segmento AB vamos a dividirlo de repente acá en el punto P, que tiene su propia abscisa XP. Ya. Y este punto P está dividiendo a AB. Así de esa forma. Entonces, si lo está dividiendo en una razón, ¿no? Entonces, esa razón R le vamos a nombrar, va a ser la división entre AP, así, y PB, así. La razón siempre va a ser hacia donde se dirige el segmento. Si es AB, primero A y acá B. Así va a ser la razón. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos la razón, podemos entonces hallar el punto XP. ¿Y cómo se halla? De esta forma, miren de esta forma. XP lo podemos hallar reemplazando en esta ecuación. Entonces, cada vez que a mí me dan la razón, de un punto que divide a un segmento, y yo quiero hallar justamente la abscisa de ese punto que divide al segmento, aplico esta fórmula. La abscisa del primer punto más la razón por la abscisa del segundo punto entre la razón más 1. Así.
Ya, a ver. A ver. Ahora, si yo quisiera, miren, ¿y cómo demuestro esto? Vamos a demostrarlo esta razón acá. Miren, miren. Vamos a verlo. Vamos a sacarlo precisamente de esta razón que está acá. De esta de acá. Entonces, miren, la razón vendría a ser a AP. AP que es XP menos XA. ¿Sí? Y abajo sería XB menos XP. Así sí o no. Ya. Vamos a hacerlo un poquito más ordenado para que alcance. A ver. Sería XP menos XA sobre XB menos XP. Ya está. La parte de abajo lo mandamos a multiplicar y saldría XB menos XP por R, así, por R igual a XP menos XA. Ahora, este R pasa a multiplicar, sería XB por la R menos XP por la R igual a XP menos XA. Ahora, el XP pasemos a un lado, ¿no? Sería XP por R. Y XA pasamos a sumar. Miren que ya se está formando. Ahora, en esta parte factorizamos el XP. ¿Y qué me quedaría? Y ya se formó, si se dan cuenta. Ahora, al XP lo dejo solito. Y el 1 más R pasa a dividir y sería, miren, R por XB sobre 1 más R. Y queda demostrado la fórmula para hallar el XP. Ya está. Entonces, para no hacer toda esta operación, simplemente acordarse esta fórmula. Nada más. A ver, ahora, si a mí me piden la abscisa del punto medio de un segmento, que es el siguiente caso, ¿no? Vamos a dejarlo de esta forma. Tengo un segmento acá. Y tengo un segmento A, un segmento de A hacia B, ¿no? Este tiene su propia abscisa A, su propia abscisa XB. Y tengo el punto medio. Aplico la de acá. Aplico lo de arriba. Miren, si es un punto medio, lo divide en dos partes iguales. Quiere decir que la razón vendría a ser, supongamos que mide de A hacia M es igual que de, vamos a verlo, sería AM sobre MB, ¿no? Sobre MB. Y como los dos son iguales, esto tendría que ser 1. Entonces hay que reemplazar en la fórmula de arribita, en esta de acá. Entonces sería XA, ¿no? Más la razón que es 1 por XB sobre 1 más la razón, pero si la razón es 1 sería 2. Ya está, miren, ya está ya. Entonces así podríamos hallar la abscisa del punto medio de un segmento. ¿Ya? Así podríamos hallar la abscisa del punto medio de un segmento. A ver. Vamos a ver. Con esto ya acabaríamos en la teoría sobre sistema coordenado lineal. ¿No es así? Con esto acabaríamos este tema. Entonces, ya acabamos la teoría. El próximo video que sale más o menos a las 4 de la tarde es
donde voy a desarrollar ejercicios, los diferentes tipos de ejercicios, uno por cada tipo de ejercicio, para que cuando le venga un ejercicio parecido a ese tipo sepan cómo resolverlo. Vamos a resolver 9 ejercicios a las 4 de la tarde, así que los invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like si es que les ha gustado el seminario, y nos vemos hasta las 4, donde se estrenará otro video donde voy a resolver los ejercicios de este tema. ¿Ya? Van a ser 9 ejercicios tipo. ¿Ya? Nos vemos